Buenas tardes, estimado profesor. Me es grato saludarlo y presentarle el trabajo final acerca de la cizalla manual realizado por el Grupo 3, conformado por César Bardales, Ángel Ferruso, José Magallanes, Lenín Marocho, Ian Vázquez y mi persona Jorge Villasante. La cizalla es una herramienta manual para cortar papel, plástico, madera o metal, todas de poco espesor. Esta herramienta posee dos cuchillas, una colocada en la corredora y otra al borde de la mesa de trabajo. Estas dos se juntan aplicando una fuerza en el mango o palanca, presionando la superficie a cortar hasta que se corte en dos. La primera pieza a analizar será la mesa. Utilizaremos para esta un acero inoxidable para alargar su tiempo de vida y la dureza del material. Después de una pequeña investigación llegamos a la conclusión de que utilizaremos el tipo de acero inoxidable 310 IC debido a que este presenta mejores características y más completas de las que presentan otros tipos parecidos. Entre ellas, es uno de los aceros más comunes con la capacidad de ser utilizado en una variedad de aplicaciones, propiedades superiores resistentes a la corrosión, asimismo propiedades no magnéticas, resistencia alta a los arañazos y muchas opciones de acabado, entre ellas pulido, biselado, entre otros. En cuanto a la selección del método de fabricación que optimice la producción, nos encontramos con varios en realidad. El primero de ellos es el laminado para poder obtener el espesor deseado de las láminas tanto para las patas como para el tablero. Después de ello se procede a hacer un cortado para obtener el tamaño final del cual van a estar hechas las patas y el tablero mencionados. Posterior a ello, estas son dobladas en los bordes para tener la estabilidad en las patas, en la base, y evitar esquinas peligrosas en la parte superior. Por otro lado se encuentran los perfiles que brindan soporte a la mesa, como se mencionó antes, en los bordes, tanto en las patas como en la estructura misma del tablero, se encuentran estas estructuras. Asimismo, se encuentran al borde de las ranuras. Estas ranuras son realizadas por el proceso de fresado. Eh, Finalmente, para unir todas estas piezas, es decir, las patas, el tablero y las estructuras estas de soporte, se utilizará la soldadura fuerte, la cual permite alta resistencia a esfuerzos en el producto final. En cuanto al diagrama de operaciones del proceso, el DOP, nos encontramos con el laminado, como ya mencionamos, la fundición de acero inoxidable, las planchas de acero y los tubos cuadrados, que son todas las partes que componen la mesa, son cortados todos y luego son doblados para posteriormente ser unidos mediante la soldadura de SMAO y finalmente se tiene el ensablado de la pieza final, la mesa. En cuanto a los principales equipos, máquinas e instrumentos para utilizar el proceso de fabricación de la mesa, tenemos el laminado, posterior a ello tenemos el cortado, tenemos el fresado, como vemos ahí, tenemos una máquina de dobladora y finalmente tenemos una soldadora ahí eléctrica. Para estimar los costos de fabricación de cada componente hemos hecho una tabla en la que estimamos cada proceso y cuánto cuesta por día o por unidades, por ejemplo, el doblado, el soldado, el corte, la fundición, el laminado y por último los costos de cada material, las planchas de acero, los tubos de acero y los electrodos. El coste total va a ser de 2180 para la mesa. Como conclusión tenemos que se debe utilizar acero inoxidable de 310 IC para la resistencia a la tensión de corte que se utilizará por la cizalla. De esto debido a que en la mesa tiene que soportar tanto el peso mismo de la mesa como el material que va encima y las fuerzas de corte que van a aplicarse por la cizalla. Asimismo, será necesaria una alta resistencia a la corrosión debido a que el ambiente húmedo en el que está expuesto, como también el tacto humano constante. Asimismo, poder mantener el filo de la cizalla es fundamental, por lo que el material es de suma importancia. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En este momento voy a exponer acerca de la pieza 2, que es el pisón, correspondiente al tema desarrollado para el trabajo final del desarrollo de una cizalla mecánica. El pisón es una definición de presión objeta, materiales de trabajo debido a la máquina elegida, este caso, esta presión de formación, pues la realidad que es muy urgente a la presión. El medio elegido fue el problema el proceso seleccionado, estudiado, informado y soldado. Lo que sí presta distintos a lo largo y el proceso que facilita obviamente en casos especializados es el proceso de laminación. La presión de la se basa en los sectores de un ancho de materiales por los profesor ítem de ingenieros y selección de métodos de fabricación para la lista 2, que es el pisón.
Se seleccionaron tres métodos animados para el trabajo final. Se inició el proceso de laminación por la pieza de trabajo la máquina elegida de formas métodos fue el proceso seleccionado las laminados los coordinados varias eso precios el proceso que facilitan donde pasa para los ítems de la selección de métodos de fabricación para el mismo. En primer lugar, se debe seleccionar tres métodos animados se inició el proceso de son llevado a cabo el pedido de formas métodos fue de proceso y las laqueras son eso precios y el proceso que facilitan donde pasa finalmente para todo el proceso ya de materiales principales máquinas en el proceso de impresión la maquinadora, la perforadora y la maquinizadora, en este caso el neumático. Bien, estas máquinas son que se utiliza llevar proceso minado, desarrollar esa los ítems de selección de métodos de fabricación son en primer lugar se debe seleccionar un segmento de la máquina laminadora se inició el proceso de son por el pedido de formas métodos eso fue de aquí la nueva las laqueras son varias máquinas y el proceso que finalmente para parte todo el proceso de ya de materiales los ítems de selección de métodos de fabricación en primer lugar se debe seleccionar un segmento de la máquina laminadora se inició el proceso de son por el pedido de formas métodos eso el proceso fue de aquí en la nueva y las laqueras son varias máquinas y el proceso que finalmente es parte del proceso ya maquinadora varias máquinas agua la maquinadora la perforadora para la maquinadora neumático bien Buenas noches, soy Ángel Ferruso y yo voy a presentar la pieza número 3, cuál es la portacuchilla con palanca. Esta pieza es de suma importancia ya que es la que tiene o lleva la cuchilla móvil. Es la pieza que está más en movimiento, la que tiene que tener mayor resistencia a, a la compresión y a la tracción. Esta pieza también aparte lleva una palanca para que sea de fácil interacción con el encargado o el técnico que esté realizando dicho trabajo, cuál es cortar la plancha. El material de esta pieza es de hierro gris, posee ciertas propiedades mecánicas muy buenas, es de mayor uso en la industria. Una de las propiedades mecánicas es que tiene alta resistencia a la compresión y es 3 o 4 veces superior a su resistencia a la tracción, aparte de resistencia a la corrosión y resistencia al desgaste y grapado. Uno de los métodos de fabricación para realizar cierta pieza es la fundición en arena, la cual consiste en verter el metal líquido fundido en el molde de arena y así enfriarlo rápidamente y poseer dicha pieza. Acá se puede observar el diagrama
de operaciones de proceso de OP, lo cual consiste en moldear la arena con un molde y al mismo tiempo fundir el metal. Cuando se tenga el molde de arena, se vierte dicho metal fundido, se procede a enfriarlo, a retirar el molde y luego una pequeña inspección para ver si no haya ningún fallo o quebradura. Luego se procede a la limpieza y un bañado de estaño, y luego de nuevo a una verificación. Los principales equipos o máquinas para realizar dicho proceso se necesita un horno y el molde para moldear la arena. Para estimar el costo de fabricación de esta pieza, hemos escogido el servicio de fundido y el material de arena para la fundición. El servicio de fundido está costando aproximadamente unos 150 soles, ya que es una sola pieza, es grande eso sí, pero es una sola pieza. Y el material es arena para la fundición, que es así está 345 soles, haciendo un precio total de 495 soles por pieza. Conclusiones. Se concluye que el hierro gris cumple todas las expectativas para realizar este para hacer para realizar este material. El proceso de factura es uno de los más eficientes hablando económicamente, ya que su costo a comparación de otros métodos de fabricación, como por ejemplo fundición por inyección o forjado en dado cerrado, es el más barato. Muchas gracias. Bien, la siguiente pieza eh, es la cuchilla móvil. El material que se escogió para este componente es el acero S7. Este acero tiene como características su gran tenacidad y una resistencia al desgaste que es mediana. Se utiliza para aplicaciones de trabajo en frío y tibio. Bien, es usado, por ejemplo, para fabricar, como en este caso, cuchillas para cizallas, guillotinas, mordazas, embragues. En general, donde existan impactos fuertes en la herramienta, ¿no? O en la pieza. Ahora, entre sus propiedades mecánicas, resalta su dureza, que en medidas HRC es de 57. Además, posee una resistencia al desgaste 1 en una escala de 1 a 7. Entre otros, se puede mencionar, por ejemplo, propiedades físicas como la densidad, ¿no? Que es de 7.830 kilogramos sobre metro cúbico, y su módulo de elasticidad, que es de 207 gigapascal. Ahora, el proceso escogido es el que se observa a la derecha. Como principal procesos tenemos al corte, troquelado y un tratamiento térmico. Bien, se escogió este orden teniendo en cuenta la calidad de la cuchilla que se quiere fabricar, ya sea en cuanto a tenacidad, dureza, resistencia al desgaste. Y a su vez el uso de las cuchillas también es un factor. Por ejemplo, en este caso será para cortar materiales como láminas o chapas de poco espesor, de un máximo de 2.5 milímetros. Por eso la tenacidad es muy importante en ese caso. Ahora, además se toma en cuenta el alcance que se tenga a las herramientas o sus procesos a realizar, ya sea por un factor, por ejemplo, económico o escasez. Bien, nosotros podemos observar mejor a detalle en el diagrama de operaciones del proceso, la fabricación, ¿no? Se puede observar de manera más detallada. Ahora, se tiene la lámina de acero como material único durante todo el ciclo. Y en los círculos podemos observar los procesos principales, y en cuadrado las verificaciones. Bien, se comienza con un trazado. En el trazado se realiza un bosquejo, ¿no? Un bosquejo de la pieza que en este caso, de la cuchilla. ¿Cómo se hace? Con un conjunto de reglas, por ejemplo, una escuadra para ángulos rectos y un compás para las curvas, ¿no? Ahora, después se realiza un corte con una sierra circular, que es, por ejemplo, la primera que se observa a la derecha, y se utiliza un disco de corte fino adecuado para el acero, ¿no? Y de esa manera obtener un buen acabado. Ahora, después
se verifica el corte, ¿no? De acuerdo a las medidas requeridas. Bien, siguiendo el proceso, toca el troquelado, en el cual se utiliza una máquina troqueladora que es para realizar perforaciones sobre la pieza. Y bueno, debido a su precio, se opta por enviar la pieza a un taller para su realización. Bien, después de ello se entra el proceso de limado, que es donde las imperfecciones que deja el corte y el troquelado serán tratados, ¿no? Y así tener un mejor acabado de la pieza. Bien, después se realiza un tratamiento térmico. ¿Por qué? Bueno, se utiliza para mejorar la dureza de la pieza. En medidas HRC, este puede alcanzar a 59 y 58 unidades, ¿no? Recordando que esta pieza es de 56 a 57 de fábrica. Ahora, lo que se hace ahí es un templado, ¿no? A 950 grados centígrados y luego se hace un rebanado a 250 grados centígrados. Bien, este proceso también se manda a realizar en un taller debido a su alcance, ¿no? Económico, obviamente. Bien, finalmente se utiliza un esmeril manual para darle los últimos detalles a la pieza, en este caso mejorar el filo de la cuchilla. Ahora, bien, acá podemos observar, por ejemplo, la sierra manual, ¿no? Con un disco adecuado para el metal del acero, la troqueladora, ¿no? La máquina de hacer perforaciones, un esmeril manual, ¿no? Para realizar los acabados, y un horno, ¿no? Un horno para el tratamiento térmico. Bien. Ups. Bien, la estimación de la fabricación de cada componente, ¿no? Como vemos, el tratamiento térmico, la lámina de acero, el troquelado son subprocesos, ¿no? Que se van a hacer aparte. Lo que viene a ser ya la fabricación nuestra será utilizando una sierra circular, un juego de limas, esmeril manual, trazado para metal, escuadra, compás y una regla de 60 centímetros, ¿no? Obviamente estos precios son estimados y pueden variar dependiendo de la zona o la ciudad en la que te puedas encontrar, ¿no? En total nos sale aproximadamente para esta cuchilla móvil 1088 soles, ¿no? Bien, entre las conclusiones, la tenacidad es en una herramienta de corte depende del espesor del material de trabajo. Y sí, cuanto más espesor tenga el material a cortar, la cuchilla puede astillarse, por lo que necesita una mayor tenacidad, ¿no? En este caso, el acero S7 en una escala de 1 a 7, ¿no? Su tenacidad es 7, así que es muy bueno para una herramienta de corte. Bien, siguiendo, se puede mejorar la resistencia al desgaste de la pieza con un tratamiento térmico. Sí, esto para que nuestra cuchilla tenga una vida útil más alta, ¿no? Y finalmente, realizar la fabricación de una cuchilla móvil es más caro que comprarla en el mercado. Es verdad, mandar a realizar una cuchilla móvil para una cizalla puede salir un poco más de $200, por lo que nuestro precio estimado es casi el doble, ¿no? Y claro, esto también depende mucho porque hemos estimado costos de herramientas que en teoría no tenemos en un taller, ¿no? Entonces se toma todo ello al análisis de estimar un costo. Bien, gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy José Magallanes y les presento la pieza número 5, que es la cuchilla fija. Esta cuchilla junto con la cuchilla móvil son las encargadas de realizar el corte en la mesa, y uno de los aceros recomendados para este tipo de herramienta es el F521, el cual es un acero muy duro y que presenta una mínima variación dimensional. Esto hace que sea denominado un acero indeformable y sea el recomendado para este tipo de trabajos de corte. Para poder trabajar este tipo de acero se recomienda usar el forjado en matriz cerrada, ya que permite elevar la dureza, la tenacidad y la resistencia a la fatiga, el cual es lo que este tipo de herramienta requiere, ya que estará en constante proceso de fricción. Bueno, también este proceso nos permite realizar este producto de manera uniforme, ya que se cuenta con una matriz.
Bueno, este es el diagrama de operaciones del proceso. Este acero ingresará como material bruto y pasará por el proceso de calentamiento y luego de estar caliente ya pasará a la forja. Una vez salida de la forja ya viene el proceso de templado y revenido para pasar posteriormente por una inspección. Una vez ya enfriado el metal y ya habiendo adquirido las características correspondientes, pasará por el proceso de taladrado para realizar los agujeros por los cuales se sujetará a la mesa y finalmente por un pulido. Los principales equipos que fueron utilizados para este proceso son ya los mencionados, por ejemplo, el horno en calentamiento, la máquina de forja y el taladro. Bueno, el costo de fabricación de una de estas cuchillas viene a ser estimado de esta manera: el uso del horno, una matriz de forja, el costo del mismo material, el uso del taladro y un desgaste, capaz una broca, y finalmente el pulido, dando un total de 450 soles. Bueno, en conclusión, para la fabricación de este tipo de herramientas se requiere un acero que sea muy duro y tenga una alta resistencia a la fatiga. Y también considerar que, bueno, también la hoja anterior, la cuchilla móvil, debe tener estas mismas características para poder realizar un buen proceso de corte. Y siempre respetar los límites mecánicos que tengan estas piezas para no terminar dañando la misma pieza o a la plancha metálica al cortar. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ian Vázquez y hoy día les voy a presentar la pieza número 6 de contrapeso. El ítem A, que dice el material que se utiliza para su fabricación, que garantice la calidad y función del componente. Bueno, la función del componente, como se sabe, es la de salvaguardar el peso que puede tener la cizalla en caso de seguridad. Digamos como que un caso se podría cortar la persona que lo está usando de casualidad. Entonces, es por ello que sirve muchas veces para la seguridad de varias piezas mecánicas. Se escogió este tipo de pieza debido a que al no estar en contacto humano muy seguido, esta va a tener solamente una resistencia de corrosión al ambiente, la suficiente para que sea de este tipo de serie, ya que a comparación de la serie 300, la serie 300 va a estar a mucho contacto del agua, más seguido de lo que estará esta pieza. Asimismo, se recomienda usar porque eh, contribuye a un bajo costo y a tener una buena resistencia a soldaduras de alta temperatura. Bueno, prosiguiendo con el ítem B, la selección de métodos de fabricación que optimice la producción. Bueno, se sabe que como es la pieza más sencilla, es la más fácil de fabricación y también va a tener un solo proceso. Y bueno, en este caso, de las distintas formas que se podrían haber dado, hemos escogido el proceso de fundición para obtener este tipo de pieza, ya que permite aplanar el bloque de manera exacta y por más rebaba que se podría obtener, esta se puede facilitar con un corte limpio en pleno proceso cuando termine la fundición. Y asimismo se puede utilizar una máquina genérica para ello. Bueno, prosiguiendo con el ítem C, el diagrama de operaciones del proceso. Bueno, ya habíamos mencionado que se podría utilizar la fundición del acero inoxidable 206, ¿no? Para ello, se va a tener que amoldar la arena a la medida requerida y pulir el acabado, por si acaso podría generarse rebaba. Entonces, obtenemos la pieza de forma única y esta la vamos a ensamblar con el resto de piezas de la mesa. Entonces, prosiguiendo después al ítem D, los principales equipos que se van a utilizar. Se utiliza un horno de calentamiento y una matriz de forjado de dado abierto para poder realizar este proceso de recalcado. Bueno, ahora vamos a escoger la estimación de costos, que sería el ítem E, y estas se van a separar en dos tipos de costos, ¿no? Tanto para los servicios y para los materiales. Dentro de los servicios tenemos a la fundición o el calentamiento del horno para la fundición de la pieza y el recalcado. Asimismo, dentro de los materiales va a tener el bloque de acero inoxidable 206. Entonces,
La cantidad de veces que se va a pedir este tipo de servicios o este tipo de servicios, tanto para el calentamiento de la pieza o recalcado, van a ser de 5 veces por día. Y asimismo el bloque de acero va a ser 200, donde el calentamiento del horno nos va a costar 100 soles diarios, el recalcado 150 y los materiales van a ser un aproximado de 600 soles, llegando a un total de 850 soles, según lo estimado por nuestro propio grupo. Asimismo, concluimos que debido a que el contrapeso eh, no estará en contacto humano continuo, lo que producirá una resistencia mucho menor a la corrosión, se debería escoger el acero inoxidable 206, porque solamente estará sometida a la humedad que brinda el ambiente. Asimismo, como se mencionó también anteriormente, la pieza es clave para salvaguardar la seguridad del operador o de las personas que llegan a utilizar por alquiler de este tipo de mesa de trabajo. Eso sería todo, muchas gracias y gracias por su atención.